Hace miles de años, el hombre mostró querencia por un lugar al que llamó Tierra Santa. Moisés condujo al pueblo elegido hacia aquellos lares. Y Jehová les procuró toda suerte de alimentos y vergeles para que allí se establecieran. Así nació la historia. Y así nacieron los mitos y sus leyendas. Desde los tiempos de Jesucristo, una corriente circuló por todo el Imperio Romano. Era una facción religiosa y se hacían llamar cristianos. En ese cambio prodigioso, casi sobrenatural, llevaba por nombre Helena. Porque la narración, la crónica de los humanos, es así de caprichosa. Y por mucho que se empeñen los ejércitos, por mucho que se empeñen los dictadores, los emperadores, a veces un simple cambio, un simple gesto, conmueve los cimientos de la historia. Y la biografía de Helena es confusa en sus orígenes. En verdad sabemos muy poco sobre el nacimiento, los años, cuándo confió en Cristo. Es difícil saberlo, pero vamos a esbozar algunas hipótesis. Según los exégetas católicos, Helena viene al mundo en Depranum, una localidad de Bitinia, en la actual Rusia, en el sur de la actual Rusia, una localidad bañada por las aguas del Mar Negro. Existen otras teorías apuntadas por investigadores británicos que nos darían como lugar de nacimiento York, un centro neurálgico de la Britania, entonces dominada por los romanos. En esa biografía britana, Helena sería la hija de un rey llamado Cael. Bien, pero esta historia parece poco fiable. Si en cambio la de Bitinia, allí en Depranum, Helena sería la hija de unos hosteleros, de unos venteros que tendrían una venta, un pequeño restaurante de la época para satisfacer las necesidades de los peregrinos, de los viajeros de aquella época. Se puede intuir que Helena nace hacia 248-250 después de Cristo. Y lo que sí nos ofrecen las narraciones es que era una mujer hermosa, inmensamente hermosa. Dicen que además era dulce en el trato hacia los clientes de sus padres y que era de fácil amistad, que tenía muchísimos amigos. Entre esas amistades abundaban los cristianos perseguidos por el Imperio Romano. Ella no entendía cómo personas tan bondadosas, personas que no hacían mal a nadie, daño a nadie, podían ser perseguidas y masacradas por los romanos dominantes. Pero en su mocedad apenas se hizo preguntas. De hecho, se considera que siguió siendo pagana en un buen tramo de su vida. En esos años siguió atendiendo el negocio familiar hasta que un buen día se cruzó en su vida
un militar llamado Constancio. A Constancio le apodaron Cloro, y le llamaban Cloro por su tez pálida, por su piel lechosa. Aún así, Constancio tenía una excelente fama como magister militum de las legiones romanas. Había sido tribuno y pretor en Britania. De ahí posiblemente que algunos investigadores enlacen la historia de Helena con Britania. Pero de momento la dejamos en Bitinia, y de momento dejamos en este viaje de Constancio Cloro conociendo a esa hermosa joven. Rápidamente traba conocimiento con ella y le habla a sus padres. Pide la mano de Helena y los padres, muy orgullosos y complacidos, bueno, pues ante un magister militum de Roma, un general de Roma, pues le conceden esa mano y se celebran los desponsorios. Aquel amor, porque realmente se amaban profundamente, fructificó con el nacimiento de un niño. El 27 de febrero de 274 nacía Constantino, el llamado a ser el revulsivo de todo un imperio, el que cambió costumbres, el que cambió religión, el que le dio un nuevo aire al imperio romano. Dicen también que uno de los precursores de su cataclismo, porque al convertirse al cristianismo, muchos generales romanos dejaron de combatir, porque no estimaban levantar su espada contra un enemigo, en una religión que ya practicaban, que decía que lo principal era el amor entre los semejantes. Pero en ese año 274 nace Constantino, y parece que todo va a ir bien. Además, Constancio Cloro es uno de los hombres leales al emperador Maximino. Maximino incluso le asocia al trono. Confía en él ciegamente en una época de conjuras y reveses bélicos. Pero las insidias, los conspiradores acechaban las murallas imperiales de Roma. Y Maximino necesita hombres fuertes a su lado. Y necesita estrechar lazos familiares. Y en ese sentido se fija en Constancio Cloro y le ofrece la mano de su hijastra Teodora. Pero claro, Constancio Cloro estaba casado con Helena, y ya tenía un hijo, Constantino. Maximino en ese sentido es tajante y le dice que debe repudiar a su esposa para aceptar la mano de Teodora. En el trasfondo del asunto está nada más y nada menos en juego el trono imperial romano. Maximino ha decidido que Constancio Cloro sea su heredero, que le suceda en el trono imperial de Roma. Constancio Cloro se debate entre las dudas, el amor a su mujer y el amor al poder. Finalmente se decanta por esto último. Y Helena es rechazada, repudiada, muy a su pesar, por Constancio Cloro. Pero queda el asunto de Constantino, su heredero, su hijo, su vástago, que claro, se puede poner en primera línea de sucesión. ¿Y qué hacer ante esto? Aquí Helena debe transigir y por el bien de su pequeño lo cede a su marido, a su ya ex marido. Corría el año de 292 después de Cristo. Una desolada Helena entrega a su hijo, a su pequeño Constantino, a Constancio Cloro, todo por el bien del imperio. Maximino fallece y Constancio Cloro llega al poder. Por fin se ha sentado en el trono de Roma. Junto a él, su mujer no deseada Teodora y su querido hijo Constantino, al que empiezan a instruir en diversas disciplinas académicas. Y a decir verdad, Constantino se destapa como un brillante estudiante. Destaca en muchas materias y también en la estrategia militar. Será un magnífico militar. Su padre se siente orgulloso.
Pero mientras tanto, ¿qué ha pasado con Helena? Helena se sabe que estuvo bien atendida y que se dedicó en ese tiempo a diversas cuestiones caritativas, que atendió a los más necesitados. Posiblemente en ese tiempo ya se convirtió al cristianismo. Una mujer que seguía conservando la hermosura, una fantástica salud y un deseo porque su hijo llegara a lo más alto y sobre todo porque fuera buena persona. Durante 14 años, Constantino se está formando como hombre, preparándose para ser emperador del imperio, de la potencia más luminosa y poderosa de todos los siglos. En 306 fallece Constancio Cloro y Constantino llega al poder. Es el nuevo emperador de Roma, el hombre más influyente del planeta Tierra. Y para sorpresa de muchos, su primera orden, su primera decisión es recuperar a su madre. Ordena llamar a su madre. Helena llega a los palacios imperiales. Es rehabilitada y además elevada a la categoría de Augusta. Helena es emperatriz. Con 56 años se ve aupada a ese escalafón social casi sin pretenderlo, pero su hijo tenía una deuda moral con su madre. Y cumplió desde luego. Ya para entonces había abrazado esa fe cristiana y empieza a inculcársela a su hijo. Su hijo, absolutamente pues, decidido a complacer a su madre, escucha lo que le cuenta esta. Y parece que las cosas empiezan a cambiar para los cristianos. Parece que se levanta la mano en el asunto de las eternas persecuciones. Parece que las autoridades romanas son más compasivas, son más tolerantes con los otrora sectarios cristianos. Pero todo dará un giro trascendental en octubre de 312. Roma se veía atenazada por un peligro inminente. Ese peligro se llamaba Magencio. Era, como tantos otros, un claro aspirante al trono de Roma. Y con sus tropas se ha plantado a las puertas de la ciudad. Roma se encuentra en peligro. El Senado se muestra trémulo. Constantino tiene efectivos para rechazar el ataque, pero no está seguro de sus hombres, no está seguro de sus tropas. La batalla decisiva se va a librar a las mismísimas puertas de la ciudad eterna, en el puente Milvio. Recordamos, octubre de 312 después de Cristo. Ni siquiera hacía 300 años que Jesús había sido crucificado en las lejanas tierras de Palestina. Según la leyenda, Constantino, en la noche previa al combate, recibe la visita del Salvador. Jesucristo le habla en sueños. Constantino queda estremecido por la visión. El Hijo de Dios le dice de forma enérgica que debe inscribir sus iniciales en los estandartes de guerra romanos. Constantino asiente con la cabeza. Y para mayor demostración, contempla una nueva visión. Y esta no es otra sino la cruz sobre el disco solar. Y un lema que venía a decir que con este símbolo vencerás. Al día siguiente, Constantino ciñe su armadura de guerra. Se sitúa en el cinto su espada, su gladior. Y con más determinación que nunca por lo vivido en la noche anterior,
arenga a sus tropas. Las legiones de Roma están prestas en el puente Milvio. En un lado, los hombres del emperador, los hombres de Constantino. A otro, los rebeldes de Magencio. Todos están dispuestos a derramar hasta la última gota de sangre por sus creencias. Pero ahora los hombres de Roma, las legiones de Roma, tienen una nueva fe. La fe de su líder, la fe de Constantino. La batalla es feroz, cruel. Los hombres entran en un combate fratricida que acaba con la vida de miles de ellos. Pero la fe, el ariete de Constantino, es fundamental en esa jornada del puente Milvio. Y las tropas de Roma vencen. Constantino atribuye la victoria a las visiones sobrenaturales acontecidas horas antes. Es un momento decisivo para la historia. Es el momento fundamental en el que Roma abandona el paganismo para abrazar una nueva fe religiosa. El Senado aclama a Constantino y aclama sus convicciones religiosas. Esa nueva fe se propaga por las ciudades, se propaga por los pueblos, se propaga por el imperio. Es la fe que ha hecho ganar al emperador, que ha hecho vencer al emperador. El Senado le declara Primus Augusto, el primero de los Augustos. Un año más tarde, en 313 después de Cristo, se promulga el Edicto de Milán por el que cesan las persecuciones a los cristianos. Respeto absoluto para la fe cristiana. Ha cambiado, sin duda alguna, el signo de los acontecimientos. La historia ha dado un vuelco. El Imperio Romano es cristiano. Una orgullosa madre abraza a su hijo y juntos siguen regentando los designios de aquel imperio. Un imperio ya abocado a su extinción. De alguna manera habían abandonado su creencia, su forma de existencia ancestral. Año 326 después de Cristo. Constantino y Helena se encuentran en la antigua ciudad de Bizancio, la capital del Imperio Romano de Oriente. La ciudad ha abandonado su antiguo nombre para pasar a llamarse Constantinopla en homenaje a su emperador Constantino. Y aquí es donde Helena recibe la llamada de Tierra Santa. Tiene 76 años y tiene necesidad espiritual de viajar a Palestina. Se lo comenta a su hijo y este decide complacerla preparando todo lo necesario para el viaje. Helena, ya anciana, viaja a Tierra Santa buscando entrar en contacto con las reliquias que tocaron, que acompañaron a Jesucristo. La expedición romana llega a Palestina y pronto Helena, la futura santa, comienza a indagar, primero entre las comunidades cristianas, pero sin resultado. Sus indagaciones, sus averiguaciones sobre la Vera Cruz, sobre dónde puede estar la Vera Cruz, la cruz verdadera, no tienen resultados infructuosos. Pero según, y volvemos otra vez a la leyenda, según esa leyenda, Helena traba amistad con algunos judíos, y uno en concreto llamado, paradójicamente, Judas, le ofrece el secreto, le ofrece el lugar enigmático en el que posiblemente se hallan las 3 cruces en las que fueron ejecutados Jesús y los 2 ladrones que le acompañaron en el Calvario. En un pozo perdido, Helena ordena que se inicien las excavaciones. Y en efecto, al poco aparecen los 3 maderos. Pero había que resolver el misterio. ¿Eran esas realmente las 3 cruces? En el tiempo de Jesús, Roma crucificaba por cientos a sus enemigos.
¿Eran esas las verdaderas? Y según la leyenda, según el enigma, según el misterio, Helena decidió recurrir a una prueba suprema. A una prueba que no dejara lugar a dudas. Dicen que en ese tiempo una cristiana agonizaba. Otros afirman que ya había muerto. En todo caso, Helena mandó situar el cuerpo de aquella cristiana en las cruces, una tras otra, hasta averiguar cuál podía ser la auténtica cruz de Jesús, en la que fue clavado Jesús. La primera no nos ofreció nada, y la cristiana siguió moribunda o fallecida. En la segunda tampoco hubo resultado. Pero en la tercera, una vez situado el cuerpo sobre ella, se produjo el milagro, y la cristiana revivió, sanó o resucitó. Fue un momento luminoso para Helena. Por fin, el afán de sus días, por fin su anhelo, se había cumplido. Había descubierto la Veracruz. Con presteza, porque necesitaba contárselo a todos y en especial a su hijo, ordenó seccionar la cruz en 3 fragmentos. Uno quedó depositado en Jerusalén, otro fue enviado a Constantinopla y el tercero a Roma, los 3 lugares clave del Imperio Romano. Ahora heredero, depositario de la nueva fe, la fe cristiana. El fragmento del madero que fue a Roma quedó albergado en una basílica que desde entonces llevó el nombre de la Santa Cruz de Jerusalén. A Helena no le quedó más que regresar a Constantinopla, donde falleció en brazos de su hijo unos años más tarde, en 330. Tenía ya 80 años. Había fallecido con una misión fundamental ya cumplida: haber inculcado a su vástago la nueva creencia, el nuevo credo, y por si fuera poco, haber descubierto la cruz en la que fue ejecutado el símbolo, el icono de su religión. En el siglo IX, Helena fue santificada. Y desde entonces su imagen, Santa Helena, se venera el 18 de agosto de cada año. Uno de esos momentos cruciales para la historia. El tiempo, el momento en el que todo un imperio cambió el acontecer de su crónica. Fue sin duda el siglo en el que cambió el mundo.